Buenas tardes, me encuentro en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación con Roberto Romero Espina, periodista e investigador de este sitio. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Bueno, Roberto, empecemos desde el principio. ¿Usted se considera un líder de opinión? No, líder de opinión, no, yo no soy líder de... No, el liderazgo es que, pues, gente que tiene influencia y tiene una dirección social, digamos. Ese es un líder, conductor. Es una palabra en inglés que viene de líder, que lidera. Yo no soy líder. Hay líderes políticos y conductores sociales y dirigentes sindicales y populares y eso, que tienen detrás sí tienen masas y tienen gente que los sigue, ¿sí? Y hacen política básicamente. Los líderes de opinión yo no considero que sea como correcto eso, porque ¿qué es? Gente que los sigue a esos líderes de supuestos conductores de la opinión y los siguen. Sí, hay gente que borrega, digamos así. Oyen un periodista por allá que les gusta y los elogian, los alaban y los llenan de flores, como el tal Yamid Amado o el otro Darío Arizmendi. Entonces, hay viejitas ahí que oyen radio todo el día, ay, lo que dijo Darío Arizmendi o Yamid Amado es palabra divina, palabra de Dios. Eso no es así, porque no piensan, no. Yo no creo que los líderes de opinión existan, y menos porque serían manipuladores, porque si un tipo es líder de opinión, le dice a la gente qué es lo que está pasando en el mundo, lo está manipulando. Entonces eso no, yo, Dios me libre de eso, de ser supuesto líder de opinión. Puede que mis opiniones tengan alguna influencia en alguna gente o sean recibidas con respeto y atención, pero no de conducción, no. Cuéntenos su carrera profesional. Mi carrera profesional no ha terminado todavía, creo que ni ha empezado todavía. Estamos en un proceso siempre de aprendizaje, de cambios, todo eso no termina. El estudio y el aprendizaje no terminan. Yo soy periodista de profesión, es decir, mi actividad es un oficio y estoy hace 40 años en eso y sigo estudiando, aprendiendo, escribiendo, siempre con el brazo caliente como el pitcher para lanzar las mejores bolas del partido de mi vida, diría el flecha, pero no, yo sigo en el trabajo de investigación, publicaciones y de prensa, aprendiendo mucho todos los días. Bueno, a nivel político, actualmente, ¿cómo ve la situación del país? Es muy interesante, estamos viviendo unos momentos muy importantes de un lugar que puede precisar cambios que no se veían antes. Por ejemplo, el principal momento que estamos viendo de mucho interés es el de la búsqueda de la paz, la búsqueda de un proceso que nos acerque hacia el fin del conflicto armado y social interno. Entonces, esto no se veía de hace muchos años y ha creado un ambiente que está politizando a la opinión pública, al país, a la gente. La gente está debatiendo si es conveniente o no firmar un proceso de paz en La Habana, que si la guerrilla del ELN también entra. La gente está opinando políticamente. Eso es muy bueno para la sociedad, porque hay periodos largos que el pueblo, la opinión pública, la nación no piensan. Están ahí dedicados a ver telenovelas y el fútbol. Y aquí ya es muy fuerte eso, ¿no? Las telenovelas y el fútbol, dando patadas y los rabos de las viejas ahí en los reinados. Eso es horrible. Pero ahí se está empezando a mover un poco la opinión y están ahí opinando políticamente. Y eso es muy, muy bueno, porque una sociedad civilizada y culta se determina por su participación política, por sus manifestaciones políticas. Es la cultura más avanzada de una sociedad, es la política. Y la gente aquí siempre ha dejado de lado la política, dice que eso no les interesa, la gente no vota. Por ejemplo, la abstención en las elecciones es del 65%. Eso demuestra un atraso político. Pero ahora se está moviendo eso, entonces estamos en un momento muy, muy interesante.
Ya que mencionamos el proceso de paz, según su concepto, ¿cuál es el obstáculo que ha existido para que todavía no se haya firmado la paz? Este es un proceso complicado, es complejo. Este es un proceso que va a llevar más de 50 años, el último periodo de la guerra. Colombia ha pasado por 3 periodos de guerra civil, desde el año 46 hasta hoy. Sigue el primer periodo de guerra, es decir, entre civiles y militares, y una guerra civil después empezó en 1946 con el genocidio del gaitanismo, y en el 48 con el sacrificio del líder Gaitán. Es el primer periodo de la guerra. Es que la guerra, te repito, es una sola. Empezó en el 46 y no termina. Y esa guerra ha tenido 3 periodos, 3 fases, 3 momentos. El 46 al 53, que fue uno de los más brutales, donde murieron 300.000 colombianos víctimas de la violencia política entre liberales y conservadores, entre el pueblo. Ese fue el primer periodo, pero era una sola guerra. Y del 53 al 57 hubo otro periodo ahí, muy pequeño, de un par de años, con las guerrillas del Sumapaz y el armisticio con Rojas Pinilla y las guerrillas acá de Juan de la Cruz Varela, y terminó. Y el tercer periodo, el cual estamos hoy viviendo, empezó en 1964 con la toma de Marquetalia, de las guerrillas de esos campesinos de autodefensas que se convirtieron después, 2 años más tarde, en la FARC, y el nacimiento del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, hace también 50 años, y del Ejército Popular de Liberación, el EPL, y eso no ha terminado. Sigue ese proceso de guerra. Ha habido ahí procesos de paz, el de la Uribe en 1984, después de 20 años del estallido de este periodo final, con Belisario Betancur, que fracasó ese periodo de paz. Hubo ahí una firma, un tratado, pero eso no se cumplió. Después empezó el proceso de paz del 90, que firmó el M-19, y entró en la contienda ahí de paz con la constituyente, pero la guerra siguió. Hubo una constituyente, y las constituyentes son tratados de paz y no se firmó ninguna paz, siguió la guerra, peor. Es que hubo una nueva constitución en 1991, tras la paz que hizo el M-19 con el gobierno, y la guerra se empeoró, fue peor, fue más terrible. Los investigadores de Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica, hablan de 210.000 muertos entre 1981 y 2010, casi lo mismo que el periodo histórico del 46 al 53, sí. y con una constituyente, entonces una nueva constitución. Entonces la guerra ha seguido y de forma brutal, con degradación terrible de masacres y muertos y bombardeos. Ahora hay que firmar la paz. ¿Qué me dices tú? ¿Cuáles son los obstáculos que han impedido eso? Pues que es como un proceso tan complejo. Los intereses de ambas partes son muy difíciles de limar, esas asperezas económicas, sociales, y el establecimiento, las clases dominantes, siempre han sido reacias a los cambios. Es una sociedad muy conservadora, tiene muchos intereses. Las multinacionales se han tomado a Colombia, quieren hacer la gran minería y degradar más la naturaleza, etc. Entonces no quieren hacer cambios. Fíjense usted, en el año 91, en la reforma, la nueva carta política de la Constitución obliga al Estado a hacer un estatuto de oposición de los partidos, y no lo han hecho todavía, después de 25 años. ¿Cuánto han pasado? 25 años y no han hecho el estatuto de la oposición, ni siquiera han cumplido con la propia Carta Constitucional. Entonces, fíjense ustedes, terminar la guerra y llegar a unos acuerdos, como dicen las guerrillas, la paz no va a ser gratis, tendrá que hacer cambios, hacer reformas profundas, pero si no hay eso, la firma del papel aguanta todo, entonces pueden firmar eso. Este es un posconflicto que va a haber armado, pero no el fin del conflicto. El conflicto va a seguir por siglos de los siglos, amén, porque es que la sociedad basa su desarrollo en el conflicto.
el conflicto es esencial. Es esencial que exista el conflicto. Humano, sí. En el ser humano, exactamente, en la vida social. El conflicto es el motor del desarrollo, es el centro de todos los cambios. Si no hay conflicto, no hay la muerte y la vida, lo que nace y lo que muere, el desarrollo, es el conflicto, ese es el dínamo del desarrollo. Entonces, si se firma es el fin del conflicto armado, es decir, el cese de los tiros, pero sigue el conflicto y la lucha, va a seguir, va a seguir. Por ejemplo, el conflicto que se va a agudizar es el de la minería, la gran minería que están detrás de ella las multinacionales. La gente va a salir en defensa de los recursos naturales y por la defensa del agua, y entonces ahí va a haber conflictos sociales muy fuertes sin tiros. Es que ha habido conflictos muy serios en la minería, como el páramo de Santurbán en Santander, y la gente derrotó la minería, la gran minería, sin tiros. Y hubo aquí gran conflicto en Calarcá con ese páramo que hay ahí, y derrotaron a las multinacionales sin tiros. Sin tiros. Y claro que a veces estos también echan tiros para resolver cosas, porque los agreden, etcétera, pero el conflicto va a seguir y es conveniente que siga para resolver las grandes contradicciones sociales que hay en la sociedad colombiana, que siga el conflicto. Por ejemplo, el conflicto de los maestros. ¿Cómo es posible que un maestro gane 1.600.000 pesos al mes? Por Dios. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Eso es los pagos más bajos, ni siquiera en Pakistán pagan tan bajo. Sí, una labor tan importante. También piensa que una vez firmada la paz, los grupos guerrilleros se conviertan en partido político. ¿Está de acuerdo? Claro, es que esa es la esencia de ese proceso también, que dejen de echar tiros, que no tengan que resolver las contradicciones con la vía armada, sino que hagan un pacto y respeten la vida de la gente que se desmoviliza y se incorpora a la vida nacional y hace su vida política. Entonces hacen política y ganan con la carreta, a punta de lengua, no a punta de tiros, y ganan la opinión pública, que se la ganen, convenciéndola. Para eso también habrá que reforma, por ejemplo, que tienen que darles medios de comunicación, que no haya más monopolios de concentración de los medios en 2 o 3 manos, empresas, y ellos puedan divulgar sus puntos de vista y los respeten la vida, no que pase como el acuerdo de paz del 84, que nació un partido político como la Unión Patriótica y fueron diezmados, más de 5.000 dirigentes políticos de la Unión Patriótica fueron asesinados. No les permitió eso, hacer política. Aquí tendrá que permitírsele hacer política, que vayan al Congreso. Si ganan la mayoría, pues bueno, pero en franca lid, ahí la competición civilizada. Los tiros no, las armas no. Pero los que combinan todas las formas de lucha ha sido el establecimiento, las clases dominantes. Ellos siempre han hecho tiros y elecciones, han hecho represión y han hecho convocatorias electorales. Toda la vida, ellos son los maestros de la combinación de todas las formas de lucha. Ellos son los maestros. Desde su profesión de periodista, ¿cuál ha sido su aporte en el último tiempo acerca del proceso de paz? Bueno, todos aportamos al proceso de paz, todo el mundo, los estudiantes, los profesores, los trabajadores, con estas movilizaciones que se han hecho, la del 9 de abril por la paz, y todos aportamos de una u otra manera. Todos esos aportes son importantes. Yo aporto, como todos los trabajadores, a veces luchas y participando y esclareciendo. Y soy también profesor universitario, he trabajado mucho tiempo en la cátedra y investigando, ¿no? Yo publico muchos artículos aquí en el Centro de Memoria sobre el tema de la paz y el tema del conflicto, y eso ayuda a esclarecer un poco las cosas, es un aporte. Y investigo, y tengo ya un libro de la Unión Patriótica sobre el genocidio, que han salido 12 ediciones, se prepara una tercera edición sobre este tema tan preocupante, ¿no? Esos son aportes, y el aporte fundamental de uno es estar en la lucha, ¿no? Que si ve uno una injusticia, entonces esté preocupado por eso y la denuncie y no sea cómplice. Ese es el aporte fundamental que debemos hacer todos. Y bueno, ya para terminar, ¿piensa que con la presidencia de Juan Manuel Santos se conseguirá la firma de la paz?
Pues es difícil prever las cosas porque uno no tiene una bola de cristal ahí como una gitana, no va a decir, mira, aquí ya, no. El proceso está andando, el proceso está marchando, hay dificultades, es normal que haya problemas, dificultades, pero el proceso está andando y es una buena oportunidad para la paz. Yo que pienso que Santos en esos lados viene jugando. La última medida que tomó el domingo, sábado pasado, hace una semana, de suspender las fumigaciones con glifosato, la aspersión aérea contra las matas de la coca, ha sido un paso importante, y eso demuestra que hay cierta voluntad también de paz. Tuvo también un paso importante en suspender los bombardeos, que otra vez reanudó por el incidente que hubo en el Cauca, pero pienso que él va a tener que otra vez suspender los bombardeos. Y una demostración muy importante va a ser el cese bilateral del fuego. Eso es lo que está la gente pidiendo, no más tiros. Las FARC ya suspendieron un cese unilateral. Por ahí también se habla que en estos días van a soltar a Simón Trinidad, un comandante que está preso ya en Estados Unidos hace 16 años. Eso sería otro paso de voluntad. Eso va a terminar de pronto en un cese bilateral de fuegos, y yo pienso que sí, que la paz se puede firmar realmente. Ahí, lo fundamental ahí es el fin del conflicto. Ahí están haciéndose promesas de que, bueno, van a hacer una reforma agraria, que van a hacer cambios sociales. Eso es difícil, porque esos son cambios que duran muchos años. Hacer una reforma agraria. Esos puntos que han acordado, ya han acordado 3 puntos de participación política, de la cosa rural y la cosa de las víctimas. Se han avanzado, pero eso es una cosa larga. Ahí lo importante es la firma del cese de las hostilidades y empiece a transitarse hacia una paz duradera, estable, donde la gente ya cese las armas. Y si hay un cese de fuego y hay una firma del conflicto, el fin del conflicto armado, tendrá que haber otra cosa positiva en Colombia. Por ejemplo, rebajar el presupuesto de defensa, que se come 2.000 millones de pesos cada hora. Hágame usted el favor, cada hora. Mire, llevan media hora aquí echando carreta. Ya se mamaron 1.000 millones de pesos en la media horita que tenemos acá. Entonces, eso es una infamia. ¿Qué haríamos en media horita con 1.000 millones de pesos? Haríamos como unas 100 escuelas. ¿Sí, no? O le pagaríamos a los maestros. Esa es la situación. Bueno, por último, su mensaje para los televidentes, los colombianos, para el proceso de paz, ¿cuál es? Para la comunidad universitaria de los Libertadores, a los muchachos, a todos los jóvenes estudiantes que están empezando sus carreras profesionales, que tienen muchos sueños y tienen muchas aspiraciones, ilusiones, ¿no?, para ser buenos profesionales y ser gente muy vinculada pues a la sociedad, que estudien mucho, que lean mucho, que estén todo el tiempo pendientes de eso, que dejen un poco el pulgar al lado, eso ahí, esta generación del pulgar que anda con el chat todo el tiempo ahí, dejen un poco eso, el Facebook y esas cosas, y estén leyendo más, estudiando, yendo a participar en las actividades políticas que la sociedad los convoca, de encuentros, reuniones, de participación, que son el tesoro de la nación, de la juventud. Y si la juventud está por los cambios, la transformación, esta sociedad va a cambiar inevitablemente. Sí, señor. Bueno, es Roberto Romero Espina, invitado el día de hoy, y lo tuvimos aquí para la Fundación Universitaria de los Libertadores.